Escuche, hay una generación que no entendió que Dios lo plantó en lugares secos, pareciera, en lugares áridos. Míreme por un momento, en lugares que pareciera que no iba a dar fruto, en lugares que era difícil de levantarse, difícil de progresar, difícil de ser feliz, difícil de poder ser distinto y diferente. Tú no entendiste, aleluya, que en tu casa, que en tu vida y en tu familia lo preparó Jehová de los ejércitos. Y tú, aunque lastimado, golpeado, rajullado, y aunque quizás querías cambiar de vida, Dios dijo: no, esta semilla va aquí. Y hoy hay una generación que yo le estoy hablando, que creció sin amor, que creció despreciado, que creció quizás de tropiezo en tropiezo, pero hoy es fuerte. Hoy sabe lo que es valorar. Hoy sabe lo que es ganarse el dinero. Hoy sabe verdaderamente, aleluya, lo que es ganarse la felicidad, ganarse los amigos. Hoy sabe lo que es verdaderamente sufrir en esta vida. Hubo una generación que lo tuvo todo. Hubo una generación que en los peores momentos estaban todos. Hubo una generación que por el dinero estaban todos, pero tú no naciste en esa generación. Aunque quisiste nacer en esa generación, yo no sé dónde está la iglesia, aunque tú quisiste nacer en esa generación, pero Dios no lo permitió. Sí, te hubiera gustado, pero el plan de Dios fue distinto. El plan de Dios fue diferente. Aunque tú querías, pero Dios dijo: no, porque ahí te haces robusto, ahí te haces fuerte, ahí tú sabes verdaderamente lo que es amar, lo que es el desprecio. Yo vengo, aleluya, a decirte que en el nombre poderoso de Jesús hay una generación que se la aguanta, hay una generación ruda, hay una generación que no se tuerce, hay una generación, ay Dios mío, hay una generación que verdaderamente, aleluya, creció en el desierto. Una generación de cristal que lo tuvo todo. No menosprecio eso, pero una generación de cristal que tiene el dinero y tiene a lo que ellos quieren o lo que ellos quieren, y a los amigos supuestamente que quieren. Pero tú no tuviste esa oportunidad. Tú no tuviste esa oportunidad. Pero no es por malo, sino que Dios dijo: yo te voy a plantar en esa generación. Yo te voy a poner en ese tiempo. En el tiempo donde tus amigos van a venir solamente cuando tengas, pero cuando no tengas se te van a ir. Porque necesito, aleluya, levantarte verdaderamente sabiendo lo que es el desprecio. Pero hay una generación de cristal que dice sí, pero no sabe cumplir. Pero la generación que ha sido plantada en el desierto, en la escasez, en la miseria, en el desprecio, sabe lo que es cumplir la palabra, sabe lo que es fidelidad. Ay, Dios mío, sabe lo que es nacer sin el cariño de una madre, sin el cariño de un padre. Pero me dice el Señor, Dios está preparando esa generación para levantarla. Dios no quiere débiles. Dios no quiere gente quebradiza. Dios no quiere gente de cristal. Dios no quiere gente que no ha pasado por el proceso. Dios no quiere levantar con grande unción de liberación, de sanidad y de milagro a gente que por cualquier cosa se ofende, a gente que no quiere progresar en el medio del desierto. Hay gente que se quiebra porque tiene todo, y tú que no tuviste nada, te hiciste fuerte. Te hiciste fuerte. Hoy no te quiebras por nada. Hoy tú eres fuerte porque la pasaste. Hoy nadie quizás te puede contar lo que tú pasaste, pero en ese proceso te hiciste fuerte. En ese proceso es donde Dios quiere calificarte. Qué tremendo.
Porque el Señor me hablaba de que David fue una generación donde Dios lo plantó ahí porque se le dio la gana. Dios lo plantó ahí porque Dios organizó de antemano que David pasara todo ese tipo de proceso. David fue alguien que Dios en el cielo dijo: vamos a poner a alguien ahí, en ese lugar, en esa historia, en esos años. Se llamará David y pasará procesos muy fuertes, pero esos procesos lo calificará para ser el rey de Israel, para matar a Goliat. Ay, Dios mío, Padre de la gloria, escucha. Y ese personaje, muchos, pero muchos hablarán de él, y después de muerto seguirán hablando de él. Estaba todo organizado. Y me dice el Señor: Dios tiene todo organizado en tu vida. Dios tiene todo planeado en tu vida. Y si tú naciste en una ciudad de escasez, de miseria, si tú naciste en una familia de pleitos, de problemas, de disensiones, en una familia donde no pudiste crecer como persona, en una familia de pleitos, problemas, una familia quizás muy complicada, Dios ya lo organizó para que fuese así. Ay, Dios mío, Dios quiso que tú nacieras hombre. Dios organizó que tú nacieras mujer. Dios organizó que tú nacieras con tu estatura. Dios organizó todo. Dios, aleluya, ya tiene todo planeado. Así que no te quejes. Estás en los planes del Señor. Estás en los planes del Señor. Yo vengo a decirle a alguien y a despertar a alguien que Dios ya tiene todo planeado. Que Dios tiene todo planeado. Aleluya, que Dios tiene todo planeado. Vamos, cree que Dios tiene todo planeado. Y aleluya, yo quebranto y rompo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, toda falta de fe, toda falta de creer de que estás en las manos del Señor. Yo vengo a decirte que todo lo que sufriste fue planeado por el Señor. Y lo que no fue planeado por el Señor lo permitió. Y tú dijiste: Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Me hirieron, me lastimaron, aún todavía mi corazón sangra. Y el Señor me dijo: aleluya, tengo que pasarte por esos caminos. Tú no tenías que haber nacido en 1900. Tenías que haber nacido en el año justo que naciste. No tenías que haber nacido ni en Irlanda ni en China. Aleluya, tú eres argentino. Aleluya, yo vengo a despertar a una generación. No pudo entender ni comprender, aleluya, en el estado que estuvo viviendo, pero Dios lo permitió. Yo quiero que te desates de las cadenas que tienes a tu pasado. Yo quiero que te desates de las cadenas de tu pasado y decir: maldigo el día que nací. ¿Por qué tendría que haber nacido? ¿Por qué tendría que haber llevado este apellido? Levanta tu mano al cielo. ¿Dónde está la iglesia, Dios mío? Aleluya, levanta tus manos al cielo. Vamos, sacúdete y di: el apellido que yo tengo quizá a mí no me gusta, pero Dios tenía ya organizado. Dios ya lo tenía organizado. Quizás un apellido maldito de drogadicción, de pornografía, de quebranto, de maldiciones. Aleluya, pero ¿sabe qué? Tú eres especial porque tú eres una semilla que va a germinar. Una semilla que va, aleluya, a germinar. Aunque otros no germinaron, tú vas a germinar porque tú eres especial en las manos del Señor. Ah, Dios mío, sacúdete de lo que te ha pasado, porque Dios ya lo había organizado. Dice la Biblia que Dios hace que una madre no sea estéril, pero que no dé a luz. Por un tiempo, muchos creían que esa mujer era estéril. Mucha gente creía que ella estaba en pecado, pero en un momento se le apareció el ángel de Jehová. ¿Dónde está la iglesia?
¿Dónde está la iglesia? Y se le apareció el ángel de Jehová. Y dice que le dio nombre. Le dijo cómo tenía que ser, cómo tenía que dejarse el cabello. Usted ya sabe por dónde voy. Y nació Sansón con pelo largo, pero tenía un problema. Le gustaban más las mujeres que la Coca-Cola. Pero dice la Biblia que Dios permitió que en esa debilidad él pudiera manifestar esa debilidad, porque tenía que haber un problema entre ellos y la nación filistea. Usted no está acá, usted está en su casa, usted está durmiendo, pero ojalá que alguien reciba lo que el Señor quiere hablar con usted. Escucha, en esa debilidad, en eso débil, Dios dijo: dale para adelante, porque hay un plan de pleito, de problema de tu nación con la nación filistea. Bendita sea la gloria de Dios. Y Dios, aleluya, terminó de hacer su plan. Aunque él fracasó en el sentido de que él jugó con la unción, pero tarde o temprano Dios terminó de hacer su obra. Y quizás usted diría: yo no quiero ser ese Sansón. A mí no me gustaría ser ese Sansón. Pero Dios dijo: yo voy a levantar a un nazareo. Yo voy a levantar a alguien que tenga pleito, aleluya, de su nación con la otra nación. Pero vendrá con una falla. Vendrá con una falla. Esa falla yo la voy a usar, aleluya, para manifestar mi gloria. Bendita sea la gloria de Dios. Siento el poder de Dios, amado. Dice que Jesús venía caminando y dice que de repente ve a un ciego de nacimiento. Y dice que los discípulos le dijeron: Jesús, míreme por un momento que quiero terminar. Y dice que los discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién pecó? ¿O sus padres? Y Jesús dijo: no, ni este pecó, ni sus padres pecó. Este nació ciego para manifestar la gloria de Dios. Pero había un ciego que tenía que nacer. Se me fue la iglesia, Dios mío. Había un ciego que tenía que nacer. ¿Por qué? Porque ese ciego tenía que experimentar la discriminación. Tenía que experimentar el ser llevado de un lado para el otro. Tenía que experimentar, yo no sé si tenía familia o no, tenía que experimentar la soledad, la tristeza, la discriminación. Tenía que experimentar el no ver. Pero de repente, aleluya, llega la hora. Gracias por esa manito levantada. De repente le llega la hora a ese ciego. De repente le llega el kairos de Dios. Le llega el de repente de Dios. De repente le llega el tiempo de manifestar la gloria de Dios. Y ese ciego, aleluya, comienza a ver. Y tiene no solamente días, horas de ser ciego, sino que ahora se la pasa la vida hablando de Jesús. Ahora se la pasa, aleluya, hablando de la experiencia que él tenía no viendo. Ay, bendita sea la gloria de Dios. Y ahora a él los colores les parecen buenos. Se quedan mirando los pájaros de colores. Él disfruta los pastos verdes, pero también disfruta los pastos secos, porque él nunca vio un pasto verde, ni tampoco vio un pasto seco. Él ahora valora todo. Ahora él está valorizando todo. Hay gente, aleluya, que no valora la creación de Dios. Yo vengo a despertar una generación. Gracias por ese amén. Vengo a despertar una generación que menospreció su vida. Menospreció desde que nació, desde el vientre de su madre. Vengo a despertar una generación que despreció y está despreciando su cuerpo. Vengo a despertar una generación que dice: ¿por qué tengo que tener rulo?
Déjate los rulos, porque tú naciste así. No te planches el pelo. Los que tienen el pelo liso, no se hagan, aleluya, rulos. Dios te quiere original. Aleluya, los que tenemos pancita, vamos a bajarla un poco. Aleluya, pero vamos, aleluya, a vivir en nuestra originalidad. Aleluya, Dios te quiere así. Si naciste con un poquito de nariz, si naciste con un poquito más de, aleluya, de lo que sea, no quiero que se me ofendan, pero como sos, aleluya, sos precioso para Dios. Sos preciosa para Dios. Para otro Dios no importa para qué, si para otro no, pero dice, Dios te quiso así. No, me gustaría ser más alto. Dios te hizo así. David era chiquito, Goliat era grande. Vieron que los altos quieren ser bajos, porque los altos demasiado altos quieren ser bajos, pero los bajitos que les gustaría ser un poquito más alto. Dios te hizo así. Decirle al que tenés al lado tuyo, con esa cara, pero Dios te hizo así.